Buenos días, bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Café e Innovación. En esta ocasión nos encontramos nuevamente en el Café Converso de la Universidad de AFIT y el tema que trataremos hoy es un tema bien interesante, de bastante actualidad, que es el tema de la innovación educativa. Para conversar sobre esto, tenemos como invitada a Claudia Sea, nuestra actual directora del Centro Imaginar Futuros. Claudia, bienvenida. Gracias, Adriana. Un espacio muy interesante al que me invitas a compartir hoy. Hace unos años, no sé, hace 20, 25 años, yo recuerdo que se hablaba en nuestro medio y en los temas educativos que lo importante era el acceso y la cobertura educativa, ¿cierto? Que teníamos que llegar a todos, a todas partes. Y en ese momento, cuando se preguntaba por los temas de calidad, de contenidos, no, primero empecemos como con el acceso y la cobertura. Cuéntanos eso que nos dejó, qué experiencia nos dejó a nosotros es todo esto que ha pasado y si tuvimos algunos aprendizajes. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Digamos que las políticas de hace 25 años se trataba de que todos los niños fueran a la escuela, ¿cierto? Que nadie se quedara por fuera y era algo muy importante, ¿cierto? Que pudiera haber esa inclusión, esa equidad para todos, que todos los niños tuvieran las mismas oportunidades. Y siempre ha sido pues como una preocupación el cómo acercarlos a los procesos de aprendizaje y cómo mantenerlos en el sistema, ¿cierto? Porque también tenemos muchísima deserción en todos los niveles, de cuando pasan de la formación inicial a la primaria, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la media, de la media a la universidad, ¿cierto? Entonces, la trayectoria completa, son muy poquitos los niños que realmente la logran. Entonces, de ahí esa gran preocupación pues por el acceso y por la equidad para todos. Pero eso de todas maneras sí tiene que ir de la mano de calidad y lo que se ha aprendido en estos años es eso, que lograr tener esa permanencia en el sistema depende de la calidad, depende de todo lo que se disponga en ese acompañamiento para que ese estudiante pueda llevar a cabo su proceso educativo. Y ahí es donde entonces empieza también a jugar un papel muy importante en la innovación, cómo esas estrategias que se desarrollan, esos fortalecimientos de esos ambientes de aprendizaje son diferentes, son atractivos, estimulan al estudiante, le generan ese sentido de pertenencia, de permanencia, ese interés por su proceso de aprendizaje y desarrollar esa capacidad de aprender a lo largo de la vida, que creo que es también lo que es fundamental. En ese orden de ideas, Claudia, ¿cuáles son esos desafíos? Pues estamos, todo lo que ha pasado, pues digamos este mundo, ya toda esta sociedad completamente atravesada por la tecnología, digamos los últimos acontecimientos de los últimos años que nos cambiaron tanto la vida a nosotros, obviamente implican cambios y transformaciones muy profundas. ¿Cuáles son esos principales desafíos que tenemos en educación? Creo que en este momento estamos en un momento bastante complejo. Si antes de la pandemia ya estábamos ante la necesidad de una cantidad de transformaciones en el sistema educativo, después de la pandemia, después de casi 2 años de desconexión en los procesos de aprendizaje por parte de todos nuestros estudiantes en todos los niveles, pues el desafío es mayor. Entonces, ¿cuáles son esos grandes retos? Bueno, en primer lugar, el cerrar la brecha digital. Algo que aprendimos en la pandemia es que el acceso a las tecnologías es bien complejo en muchas zonas, es de baja calidad en otras, ¿cierto? Y que para poder hacer ahora ese fortalecimiento, esas nivelaciones, pues va a ser muy necesario que parte se pueda hacer en la escuela, pero parte también se pueda hacer en la casa, ¿cierto? Que haya continuidad del proceso en todos los distintos espacios y que se pueda hacer aprovechando pues como las oportunidades que nos da la tecnología. Entonces hay uno muy grande y donde realmente será necesario unas sinergias de distintos sectores. No es solamente el sector educativo, no es el sector educativo con las telecomunicaciones. Yo creo que aquí hay que mirar esas buenas prácticas de territorios en los que se han sentado pues, el sector de la salud, el sector de la movilidad, el sector de la educación, el sector de desarrollo, todos a trabajar juntos en cómo generar esa conectividad y esa accesibilidad a todos de la tecnología.
Un segundo desafío tiene que ver con la formación de los profesores. Cómo darles a ellos todas las capacidades en este momento para hacer esas innovaciones educativas, para poder personalizar esos procesos de aprendizaje, entender el estado actual de cada uno de sus estudiantes. Ahí pues, estos programas como Evaluar para Avanzar están identificando cuáles son las debilidades que quedan en lo cognitivo, en lo socioemocional, en lo socioeconómico. Entonces, cómo los docentes van a entender en este momento cuál es el estado y cómo van a formular unos planes de mejora para cada niño y cómo agrupan unos niños que tienen más debilidad en esto, en lo otro. Entonces, allí va a ser necesario muchísima innovación educativa y que ellos desarrollen realmente esa capacidad para innovar. Un acompañamiento, eso tiene que ir con un acompañamiento de todos los sectores y de la educación superior. Yo creo que en este momento la educación llama a que todos nos volquemos hacia los procesos de educación, porque el costo para el capital humano va a ser muy alto si no logramos con metodologías muy ágiles rápidamente nivelar todos esos procesos de aprendizaje después de esta desconexión. Y va a ser también muy importante los sistemas de información, las analíticas, el monitorear esos resultados, el ver cómo se va avanzando, cómo se va ganando terreno en esas nivelaciones que tenemos que llevar a cabo, cómo vamos mejorando esas capacidades en docentes, en estudiantes, cómo las familias también van aportando en todo este proceso, pero que lo vayamos midiendo, que vayamos teniendo todo ese análisis de datos. Y para ello pues va a ser también fundamental el dar muchas capacidades de liderazgo y de gestión educativa, porque los rectores, los tomadores de decisiones van a necesitar también poder generar las condiciones para que se pueda llevar a cabo todos estos procesos de transformación. Entonces, Claudia, nos estás diciendo que esas transformaciones pasan en el aula, pero también en la sociedad. Está articulado, no es la educación por allá y digamos el resto de la sociedad o el comportamiento social aparte. No. Creo que ese es un momento donde todo converge, ¿cierto? Y como decía ahora, todos tenemos que volcarnos hacia ese proceso educativo y tenemos que conectar siempre el mundo real, digámoslo así, la sociedad con todos los procesos de aprendizaje y en todos los niveles. O sea, no es solamente la universidad donde tenemos que estar muy conectados con el mundo de la empresa, ¿cierto? De las organizaciones, del sector público, sino también desde el colegio, también cómo estamos conectados con esos problemas reales. Justamente ayer lanzó la UNESCO el reporte de futuros de la educación y que habla de pensemos ese futuro juntos, ¿cierto? Entonces lo plantea que tiene que ser entre todos, pero digamos donde pone el foco también en el cambio climático y cómo ese cambio climático tiene que atravesar todos los currículos desde la formación inicial hasta la educación superior, cómo podemos generar unas generaciones resilientes con todo lo que va a suceder ahora con estos cambios climáticos, pues sin aterrorizar, pero que tenemos que prepararnos. Ya vivimos lo que fue la pandemia y no estar preparados, entonces cómo ahora con el cambio climático, mira que el cambio climático es un problema global, es un problema social de todos, por lo cual todos tenemos que trabajar juntos. Y un tema que lo mencionabas ahora, eso tiene que ser de manera ágil, tiene que ser de manera rápida. Pues no podemos esperar años como de pronto nos podíamos antes de tomarnos el tiempo, de hacer ensayos, de pilotear. Ahora prácticamente que en tiempo real se tienen que dar los cambios. Exactamente. Sí, ese es el gran reto que tenemos en este momento, cómo encontrar esas metodologías ágiles, cómo informar muy bien nuestras decisiones para tomar las mejores formas de proceder y poderlo hacer muy rápidamente, porque si no los costos van a ser muy altos. O sea, ya los diagnósticos económicos, sociales, culturales que se tienen muestran pues, afectaciones importantes para toda esta generación que estaba en ese proceso de formación, desde primera infancia hasta la educación superior. Bueno, Claudia, ¿por qué no nos cuentas un poco? La universidad creo que ha tenido un papel muy importante, no en los últimos tiempos, desde hace ya varios años, no contemos cuántos años, Claudia, para que no nos hagan las cuentas, pero
pero desde hace ya muchos años la universidad ha participado de manera muy activa en toda esta transformación de la educación. Estamos hablando de más de 20, 25 años. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo, hagamos un poquito como de, como decías tú, de arqueología, ¿es cierto? En ese tema de, porque yo creo que es importante resaltar que esa participación tan decidida que tenemos desde la universidad en aportar a estos cambios en la educación. Sí, ahora que estamos en la creación de este centro de Imaginar Futuros, entonces ya hablamos de arqueología de futuros. Entonces podemos mirar bonito, desde ¿no? el pasado, pero cómo en el pasado miramos el futuro. Y yo creo que esa ha sido precisamente una capacidad que nosotros hemos desarrollado siempre en la Universidad de AFI. Pues digamos que la primera línea de investigación de la universidad fue la línea de informática educativa, hace 35 años, cuando todavía no existían las interfaces, las plataformas, los sistemas que tenemos hoy en día, ya una programación muy básica, pues de tener que programar cómo dibujar un muñequito y hacer como en las caricaturas varias imágenes para que al presentar una detrás de la otra se viera el movimiento, ¿cierto? Entonces, pero adelantándonos a ese futuro, en ese momento pensábamos que si nosotros llevábamos los acetatos, así lo decía el rector de ese momento, la transparencia, los acetatos que él tenía de su materia de estática al computador, ese era el futuro de la educación. Y con eso empezamos a desarrollar una cantidad de contenidos digitales de ese momento, de juegos, de cursos asistidos por computador, de tutoriales, o sea, una cantidad de herramientas para empezar a fortalecer los procesos de aprendizaje. Luego en el año 91 hicimos el primer tutor inteligente, o sea, tecnologías que estamos retomando ahora, estamos hablando de hace prácticamente 30 años, cuando nosotros ya estábamos en la producción de un tutor inteligente. Cuando empezó Internet en Colombia, los proyectos que trabajó EAFID para conectar escuelas fueron las primeras escuelas conectadas con escuelas de Argentina, de Chile, que al principio ni siquiera era con Internet. Antes de Internet existió BitNet, entonces nosotros nos adelantamos a ese futuro de armar redes escolares y que los niños pudieran conversar a través de correo electrónico para compartir experiencias, compartir culturas, ¿cierto? Entonces siempre hemos estado como en ese mirar hacia adelante. En el año 2011, cuando empezamos con el proyecto de Plan Digital de Itagüí, también comenzamos todo el tema de Second Life, ¿cierto? Esos inicios del metaverso que ahora ha tomado tanta popularidad en los últimos días. Hace 10 años nosotros ya teníamos la universidad digitalizada en esos mundos de 3 dimensiones de Second Life, esos mundos inmersivos. Entonces, el podernos proyectar siempre en esos futuros nos ha dado una capacidad de visión que hace que podamos ser unos aliados interesantes para ir materializando proyectos, para irnos siempre preparando para esos futuros. Y creo que es un poco lo que hemos hecho en todos estos proyectos con el Ministerio, con las Secretarías de Educación, con las entidades, con las fundaciones, ¿cierto? Siempre buscando cómo hacer un proceso de alistamiento para poder empezar a asimilar todas las innovaciones que a lo largo de estos años pues la tecnología nos va llevando, las nuevas pedagogías, las nuevas formas de abordar los aprendizajes, como ahora con las ciencias del aprendizaje, que ya es una mirada multidisciplinar. Entonces yo creo que ahí es donde está como la esencia de esa capacidad. Cuando empezó todo este tema de la pandemia, a mí una cosa pues no sé, me llenó como de orgullo, como decir, es increíble esa capacidad que tenemos en la universidad, que inmediatamente el ministerio a quien llama es a Claudia y a su equipo para que le ayude, ¿sí? ¿Por qué no nos cuentas qué fue lo que pasó en inicios de la pandemia y cuál fue nuestra participación, Claudia? ¿Cómo le dimos nosotros la mano al sistema educativo en Colombia? Bueno, pues ese era un gran reto, cerrar las instituciones educativas y darle continuidad a la vida académica. Entonces nosotros veníamos trabajando con el Ministerio hace muchos años desde la creación del portal Colombia Aprende, ¿cierto? Entonces a disposición de todos esos contenidos digitales para el aprendizaje. Entonces, cómo lograr organizar como unas colecciones que pudiesen llegar a los niños ya a través de distintos medios, a través de dispositivos móviles, pero por un WhatsApp, porque pudieran acceder al portal, ¿cierto? Que se volviesen más
en esas posibilidades que se tenían ya desde la casa, que no consumieran muchísimo ancho de banda, o cómo hacer una negociación con los operadores para que todo lo que fueran recursos de portal y el tránsito por el portal no tuviera costo cuando se usaba a través de celular, ¿cierto? Entonces, de buscar una serie de alternativas que se pudieran instalar rápidamente para que los profesores pudiesen ir orientando a los estudiantes a través de estos dispositivos y continuar ese proceso de aprendizaje. Entonces fue pues un trabajo también de acompañar a las secretarías de educación en cómo ellos organizar a los docentes, porque eso tenía que ser un trabajo distribuido, ¿cierto? Desde un lineamiento desde el ministerio, pero distribuido a través de todas las secretarías para que cada una pudiese trabajar con los rectores de las instituciones educativas, con los profesores de los colegios, en cómo darle continuidad y cómo iban adaptándolo de acuerdo a las condiciones de cada una de las regiones del país. Bueno, qué interesante, Claudia. En ese orden de ideas, pues, digamos, hemos cumplido como una función como de asesorar mucho, ¿cierto? Ha sido una asesoría permanente en estos temas de política educativa. ¿Tú qué le recomendarías o qué le podrías decir a una entidad educativa, a un centro, a alguien que todos estamos pensando, los cambios y las transformaciones en los modelos educativos son profundos? ¿Tú qué le dirías a una entidad que tenga que enfrentar esto? Creo que el primer consejo para una institución educativa es que lo haga a través de sus docentes, que se organice con sus docentes, ¿cierto? Que lidere ese trabajo con ellos para que ellos lo puedan llevar a cabo en las aulas. Y pues hablar del aula no es del espacio físico, digamos, en la institución. El aula, yo creo que ya después de la pandemia cobra también ya una dimensión muy diferente, pero sí tiene que ser de la mano de los profesores. Toda esta transformación será a través de ellos, entonces hay que acompañarlos, hay que generarles las condiciones, hay que apoyarlos, hay que buscarles quien los pueda también acompañar, asesorar, dirigir en todas esas iniciativas para que puedan salir adelante. Entonces, la primera. Igualmente, si uno va subiendo en la organización, digamos, educativa, entonces igualmente las secretarías de educación también tienen que acompañar muchísimo a los rectores de las instituciones y ayudarles a encontrar esas condiciones, a facilitar esos procesos de formación para los docentes, esos procesos de acompañamiento. Y creo que el ministerio, desde ese ecosistema nacional de innovación educativa, está también planteando las condiciones, está identificando los actores regionales, está buscando cómo se conectan todos para cada uno aportar a ese ecosistema, recibir de ese ecosistema y aprovechar al máximo todas las plataformas digitales que también se han ido disponiendo en estos últimos años, ¿cierto? Se ha enriquecido muchísimo con los recursos educativos, con las experiencias, todas esas innovaciones que fueron haciendo los docentes para salir adelante con sus estudiantes, generan un sentido de posibilidad para que otros entonces traten de aplicar esas mismas metodologías. Entonces, pero la clave definitivamente está en los docentes. Yo veía, Claudia, en alguno de los proyectos que nos ha tocado pues acompañarlos a ustedes en su realización, que me llamó mucho la atención, tal vez fue una de las primeras, que digamos que esas intervenciones que se hacían en los colegios, en las aulas, uno decía, no es solamente a los estudiantes, no son solamente los contenidos, no son solamente los profesores, no solamente son los administrativos de los colegios, no solamente son los administrativos de las secretarías de educación, son también las familias, es también la comunidad. A mí eso me parece bien bonito porque es que la educación no es allá, la educación es como un tema de la sociedad y es un tema central de la sociedad. Y yo creo que algo que nos deja precisamente la pandemia es eso, es que ya nuevamente la familia vuelve al proceso educativo, ya no es que yo deposito el niño en la escuela, sí, sino que ya soy parte de ese proceso de formación. Sí. Y entonces ya el docente da unas indicaciones que el padre de familia puede asumir y trabajar con el niño el desarrollo, parte de ese proceso de aprendizaje. Sí, ya no es como lo mandaban a uno al colegio como para que allá lo entretengan en el día y allá se ocupen de él. No, el proceso educativo es un proceso de la familia. Qué bonito eso. Sí.
Claudia, tú ahora nos contaste, pues y nos mencionaste el tema de las brechas y se habla tanto del cierre de brechas. ¿Por qué no nos cuentas cuáles son esas principales brechas que se han identificado y cómo las podríamos cerrar? Yo sé que es la pregunta del millón de dólares. Sí. Ajá. Bueno, yo creo que hablé un poquito de ello ahora. Yo creo que pues que esa primera brecha digital en este momento marca muchísimo, dado el papel que tiene la tecnología en este momento pues en nuestras vidas. No porque la tecnología sea como ese foco pues y que todo tenga que ser tecnológico, pero sí por las oportunidades que nos brinda y de poder acceder a la información, el acceder a muchos servicios que en este momento se pueden posibilitar por medio de la tecnología. Entonces creo que ahí hay un tema importante que hay que trabajar muchísimo porque pues el estado actual nos falta muchísimo. Tenemos, digamos que alrededor de solamente un 21% de las instituciones tienen Wi-Fi, entonces todavía está muy concentrada la conectividad en las salas como de informática. Tenemos todavía muchas instituciones sin energía eléctrica, entonces si no hay energía eléctrica tampoco tienen acceso a esa conectividad. Entonces yo creo que ahí pues hay todo un trabajo que hacer, más las mismas competencias digitales que tienen que tener los maestros, que también pues lo vimos en la pandemia, como que acelerar muchísimo esos procesos, pero que todavía necesitan trabajarse mucho más. Entonces creo que eso puede ayudar muchísimo a lograr cerrar esas brechas, tanto tecnológicas como de calidad. Creo que también hay que trabajar muchísimo en la formación en liderazgo, en el liderazgo educativo, con los directivos docentes, pero también con los docentes. ¿Qué significa eso de liderar? ¿Cuáles son esas herramientas que yo tengo para liderar? ¿Cuáles son las herramientas que tengo para liderar la innovación educativa? ¿Cierto? Porque igual la innovación educativa, si no se hace una buena gestión, se puede quedar simplemente en una actividad de un profesor que llamamos un llanerito solitario. Y siempre nuestro modelo ha mostrado que tienen que estar en equilibrio la tecnología, la gestión y el aprendizaje. Son tres ejes fundamentales para la innovación educativa. Entonces yo creo que para cerrar brechas también tendremos que darle muchas capacidades a todos los actores del sector educativo en liderazgo. Bueno, Claudia, yo quiero que dediquemos este último fragmento de la conversación a que nos cuentes de Imaginar Futuros, el nuevo centro que se está creando en la universidad, que tú estás en este momento dirigiéndolo, que nos cuentes qué es Imaginar Futuro, qué se espera de él y qué significa eso para la universidad y para el ecosistema. Bueno, esta es una iniciativa muy linda que capitaliza como pues toda esta experiencia de todos estos años de la Universidad en Innovación Educativa, sino que le da una nueva forma. De hecho, el propósito es cómo modelar experiencias educativas o experiencias para la educación, pero pensando en esos futuros, ¿cierto? Una capacidad que traíamos que tenemos que fortalecer mucho más en este momento para poder responder más rápidamente a todas las necesidades del entorno, a todas las necesidades que tiene la sociedad en este momento desde la educación. Y va a tratar de desarrollar unas capacidades muy específicas. Una primera capacidad que tiene que ver con el talento humano. Cómo ese centro atrae talento humano de muy buena calidad, ¿cierto? Que se dedique con nosotros a pensar, a modelar todas esas experiencias para el aprendizaje. Segundo, pues, y no tiene que ser que ya vengan, digamos, aprendidos. También el centro va a tener esa gran capacidad de formación, de aprendizaje permanente, de formación de avanzada y de formación para avanzar. Entonces hay una capacidad en trayectorias de aprendizaje que va a ayudar también a que ese talento humano se fortalezca allí. Hay una capacidad de observación de tendencias, de poder adelantarnos a esos futuros, adelantarnos a esas tendencias que se van mirando en educación, desde muchos cambios de comportamientos sociales, desde los cambios tecnológicos, o sea, con una mirada muy transdisciplinar que pueda mostrarnos lo social, lo económico, lo psicológico, lo pedagógico, lo tecnológico.
y siempre trabajando con aliados. Creo que también va a ser un distintivo de este centro, que va a ser todo trabajado con aliados. Una capacidad de experimentar, de materializar esos mundos futuros, ¿cierto? Cómo los vamos acercando, cómo vamos entendiendo cuáles son esas condiciones, esos recursos que van a exigir cada uno, que se va a necesitar para hacerlos cada vez más viables, entonces cómo experimentarlos. Una capacidad ya de desarrollar un laboratorio de investigación, desarrollo e innovación para que se puedan escalar y transferir todas estas soluciones de aprendizaje a futuro. Y una capacidad también de emprendimiento, porque de todos estos proyectos van a salir muchísimas ideas, muchísimas posibilidades de productos que pensamos que tienen que convertirse en emprendimientos para que sí sean esas herramientas que estamos viendo que se necesitan para llevar a cabo toda esta transformación. Entonces, con esas capacidades, digamos, allí pensamos que podemos tener un gran impacto en fortalecer mucho más ese ecosistema de innovación educativa, agilizar los procesos de transformación en todos los niveles, porque estamos pensando pues, que puede impactar la educación inicial, la educación básica, la educación superior, pero también queremos entrar en la educación corporativa. También queremos ayudarles a identificar esas capacidades de futuro, esas capacidades como la curiosidad intelectual, ¿cierto? Como la creatividad, que van a ser fundamentales para las empresas a futuro, y cómo acompañarlos también en el desarrollo de esas mismas capacidades. Entonces es un proyecto ambicioso, pero tenemos que mirar el aprendizaje a lo largo de la vida, y por eso entonces empieza desde lo inicial hasta lo corporativo, y pues con las capacidades y las soluciones que sean viables para los distintos grupos de interés. Qué interesante, Claudia, eso el centro va a ser, pues si no, ya está haciendo, ya estamos empezando, bien importante en ese proceso de transformación. Así la pregunta más fácil de todas, Claudia, la más fácil de todas. ¿Cómo va a ser la educación en el futuro? Dentro de 30 años, ¿cómo va a ser la educación? Mira, yo creo que va a ser una educación híbrida, que tendremos que conectar nuestros entornos de aprendizaje presenciales con los virtuales, que seguramente los presenciales van a estar completamente digitalizados en esos mundos virtuales, es como lo que vemos ahora con los metaversos. Entonces, vamos a tener que aprender a habitar lo presencial y lo virtual, y sabernos, pues saber aprovechar las formas de aprender en los distintos espacios. Ahora nos quedan como muchos dolores, muchos como frustraciones de lo que fue esa educación remota, ¿cierto? Porque todavía no sabíamos habitar esos espacios, porque todavía son muy rudimentarios, ¿cierto? Pero a futuro, cuando sean unos mundos más inmersivos, pues va a ser diferente. Creo que también va a ser una educación que nos va a conectar muchísimo con la naturaleza, que vamos a que nosotros somos parte de esa naturaleza y que nos tenemos que relacionar con todas las especies de una manera diferente. Bonito. Entonces, siempre vamos a estar como en metodologías muy de soluciones, de retos, de problemas, ¿cierto? Ya no tanta teorización, porque las teorías van a estar cambiando, el conocimiento va a cambiar muy rápidamente. Y lo tenemos a la mano en cualquier parte. Exactamente, entonces cómo sí es una capacidad de solucionar problemas, siempre de cómo entender cuáles son los retos y cuáles son las mejores soluciones, y combinando, como te digo, entornos y herramientas. Así me la imagino. Veremos en 5 a 10 años. Si tú te la imaginas así, debe estar muy cercana. No nos necesitamos llenar de conocimientos, ¿sí? Porque el conocimiento va a estar a la mano, va a estar disponible, ya está disponible. Es cómo gestionamos el conocimiento y qué hacemos con él. Sí. Pero sabes que hay otro elemento que yo creo que también se comienza a dar, y es que no van a haber esas brechas generacionales. Yo creo que en todo este trabajo de aprendizaje basado en retos participan las personas de todas las edades. Y lo puede estar trabajando el niño, pero entonces el niño está también con sus abuelos, con sus padres. En la universidad vamos a ver niños y vamos a ver personas mayores
que quieren cambiar su vida, cambiar su orientación profesional al cabo de los años. Ahora se está viendo muchísimo ese cambio de orientación profesional, entonces como tengo que volver a aprender nuevas profesiones. Entonces ahí también va a haber esa posibilidad de esos encuentros de generaciones donde esa creatividad innata que tienen los niños con esa experiencia que tienen los adultos va a generar combinaciones importantes en la solución de problemas. Qué bonito, si no es que estén todos viendo cosas distintas, sino trabajando todos en el mismo tema. Exacto. Qué bonito, Claudia, qué interesante eso. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Qué conversación tan interesante, muy ilustrativa. Repito, este tema para nosotros y pues yo creo que para la sociedad en general es de toda la pertinencia y le tenemos que poner mucha atención. Entonces, muchísimas gracias, Claudia. No, a ti, Adriana, gracias por esta invitación y bueno, tenemos mucha ilusión de verdad con el centro de que desde allí podamos ofrecer muchas soluciones y recibirlos a todos, ayudarnos a pensar ese futuro de la educación. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y los esperamos en nuestro próximo capítulo de Café Innovación.